carretera que hay desde San José del Guaviare a Cachicamo pues estaba muy mal, en muy malas condiciones, y la gente desde hace 10 años estaba pidiendo que le ayudaran con este tema. No había el aval ni por parte de la CDA ni por parte de la gobernación. Ahora sí, y por eso se lo preguntamos a Orlando Castro, que es el de la seccional Guaviare en la CDA aquí, y que nos dijera por qué ahora sí hay esta intervención y cuáles fueron la normatividad que se presentó para ella. Sí, un saludo para todos sus oyentes. Pues comentarles que en el año 2018 la Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible determinó que esta vía entre el Capricho, Puerto Nuevo y Puerto Cachicamo presentaba una restricción ambiental absoluta. Esto quiere decir que debido a los importantes corredores de conectividad, debido a la cantidad de recurso hídrico que tenemos en este trayecto vial, pues tenemos unas restricciones ambientales para poder intervenir estas vías. Sin embargo, en el año 2017, con respecto a estas restricciones, la autoridad ambiental, y también teniendo en cuenta las alertas del IDEAN, emite la resolución 119 y la 042, por la cual restringe la intervención o la inversión de recursos públicos para estas vías, pero para la creación o para la ampliación de estas vías. Entonces, mirando estas dos opciones que tenemos tanto del Ministerio como de la Autoridad Ambiental, de la CDA, decidimos que el mantenimiento era importante para diferentes sitios o puntos críticos que había entre la vía El Capricho y Puerto Cachicamo. Es así que en el marco de las áreas de desarticulación en la política del Gobierno Nacional en las zonas estratégicas de intervención integral, CEI, es una estrategia que el año 2021 venían adelantando diferentes instituciones del Estado, se da la opción para que se pueda intervenir esta vía, este importante eje vial, teniendo en cuenta que hay una población que se está viendo beneficiada allí en Puerto Cachicamo y en este importante eje vial. Es importante tener en cuenta que se dio esta autorización para intervenir puntos críticos, pero previo a esto es importante mencionar que la gobernación del Guaviare, en este caso, por lo que este eje vial está dentro del plan vial departamental, el plan de adaptación de la guía ambiental para el subsector vial y los lineamientos de la guía ambiental para las vías terciarias, teniendo en cuenta que la evaluación de criterios ambientales para la priorización de accesos terrestres estableció restricciones altas por superponerse con el corredor de conectividad entre el Parque Nacional Natural Serranía La Macarena y el Parque Nacional Natural Serranía El Chiribiquete. Esa superposición con coberturas naturales, también con cruces de cuerpo de agua, también con superposición de restricciones de especies de fauna en algún grado de amenaza o vulnerabilidad, y superposición con la zonificación de restauración y preservación del Distrito de Manejo Integral DMI Ariari Guayabero. Estas restricciones ambientales hacen que la gobernación del Guaviare solicite ante la autoridad ambiental la guía ambiental o el PAGA para poder hacer estas intervenciones y poder de una u otra manera subsanar las problemáticas ambientales que se puedan presentar en esta vía. Bueno, Laura, también hablamos precisamente del permiso para la correcta ejecución de los recursos que hay desde acá de San José de Guaviare, la vía que va desde aquí hasta Miraflores, porque se había hablado en algún momento de que no se podía transitar. Pues esto fue lo que nos habló precisamente el director sobre esta vía. Bueno, aquí importante mencionar que son dos situaciones diferentes, teniendo en cuenta que el municipio o esta vía que va desde Calamar a Miraflores tiene una medida cautelar ordenada por un juez de la República. En ese sentido, se ha hecho un ajuste o una modificación a esta medida cautelar, donde de acuerdo a la emergencia sanitaria que se vivió en el año 2020 y de pronto a la segunda fase de esta emergencia sanitaria en el 2021 por el COVID-19, se determinó importante hacer algunas modificaciones en cuanto al paso de algunos vehículos. Allí se puede transitar, en el momento sí se pueden transitar motocicletas, se pueden transitar vehículos de pasajeros de 4 personas. Entonces los vehículos que puedan llevar este tipo de carga a Miraflores no tienen ningún tipo de restricción, porque aquí ya estamos hablando de vehículos hasta de 4 pasajeros.
Bueno, es importante también resaltar que pues por allí esta población también lo necesitaba, porque en este caso lo que es el tema de verano, Laura, se seca el río y pues no tienen ellos cómo transportar su verdura, su comida, y también ellos que vienen hacia San José del Guaviare o viajan al interior del país. Entonces es importante esta vía, que hay que resaltar que es solamente para vehículos de 4 pasajeros y que de allí pues también pueden llevar sus verduras. No hay autorización para carro grande. También hablamos en el tema del terreno del proyecto que se había hablado. ¿Qué pasó con el relleno sanitario en la vereda Santa Rosa? Porque también ese tema quedó ahí como en remojo. No nos han dicho nada si el terreno supuestamente va a ser para la cárcel de mediana seguridad que se tenía proyectado, como en principio, o como al final mejor, se anunció después de que se dijo que iba a ser ese relleno sanitario y todo el rechazo por parte de la comunidad. Se anunció entonces que se estaría pensando en la construcción en ese mismo terreno de la cárcel de mediana seguridad. Sin embargo, hasta el momento no se ha tomado ninguna decisión en firme. No, y precisamente hablamos con Orlando para que nos diera ese diagnóstico de impacto ambiental que tendría que darse en medio de este proyecto. Bueno, Ingrid, hasta el momento la licencia ambiental sigue en pie. Se solicitó al titular de la licencia, se solicitaron los estudios de impacto socioambiental y también algunos de estudios específicos físico-químicos para ver la posible afectación a esta área. Al momento los resultados que nos emiten estos estudios nos dice que no hay ninguna restricción ambiental para que se pueda desarrollar este proyecto de relleno sanitario en el predio. Sin embargo, hay unos documentos y unos estudios que se solicitaron, como el impacto socioeconómico, que no llegó a nuestra corporación, entonces por ende esta información fue incompleta. Se está devolviendo el requerimiento, donde se le va a dar al titular de la licencia un mes, prorrogable a otro mes, para que nos hagan llegar esa información, para que nos presenten estos documentos que se requiere para poder definir la situación de esta licencia. Sin embargo, estamos a la espera de que si este proyecto no va, el titular de la licencia solicite a la autoridad ambiental el desistimiento definitivo de esta licencia ambiental. Director, muchas gracias por estar en Marandúa y hablarle de estos temas que son de gran importancia para el gobierno. Ingrid, a usted muchísimas gracias, a todos los oyentes de este importante noticiero, decirles que desde la Corporación CDA seguimos trabajando por una Amazonía sostenible para todos. Bueno, cabe resaltar que este tema de lo socioeconómico es mirar ese impacto que hay dentro de la zona, porque allí hay cachameras, hay el tema de la miel que se está sacando, las abejas que hay allí, pero también de esas queserías que hay dentro de esta trocha ganadera y que ayudaría mucho al impacto ambiental de esta zona. Pero también hablar de esa mesa de trabajo que ellos hicieron. Ellos tuvieron mesa de trabajo con la directora Elizabeth Barbudo, con el director seccional, que en este caso es Luis Orlando Castro, el defensor del pueblo Edison Martínez, el procurador regional Maico Michel Torres, el de la gobernación pues estuvo Edwin Oseche, Cristian Pinto de la Secretaría de Obras y líderes que también trabajaron en esos sectores también para el tema de la apertura de la vía Cachicamo. Entonces sí, allí estuvieron reunidos y se hicieron estas mesas de trabajo que fueron tan importantes para resaltar esas labores que ellos están haciendo. Bueno, vamos a estar muy pendientes entonces a ver qué pasa, sobre todo con esa verificación que ellos hacen en este tema. Son las 7:31.